tardes y bienvenidos nuevamente a esta sexta jornada de Congreso Futuro 2018. A continuación, daremos inicio al panel de conversación sobre la conciencia. Este es el tema principal de este encuentro, por lo que hoy reflexionaremos sobre ello desde diferentes perspectivas del conocimiento y la ciencia. ¿Qué significa tomar conciencia? ¿Cómo repercute en la sociedad y en nuestra vida? Para conversar sobre esto, hemos invitado a Giulio Tononi, director del Instituto de Wisconsin para el Sueño y la Conciencia, Marcus Gabriel, director del Centro Internacional de Filosofía de Alemania, y Denise Nachmanovitz, doctora en epistemología. Comenzamos la conversación junto a Denise Nachmanovitz, doctora en epistemología. Su área de investigación abarca la construcción del saber, el pensamiento complejo y los nuevos paradigmas en las ciencias, especialmente en los campos relacionados con la educación, el cuidado de la salud, la arquitectura, la subjetividad contemporánea y las redes sociales. Recibamos con un fuerte aplauso a Denise Nachmanovitz. Buenas tardes a todos. Quiero invitarles a hacer una travesía, un viaje para pensar la conciencia, y quisiera poder hacerlo siguiendo esta invitación de Proust que dice: el acto real de descubrimiento no consiste en encontrar nuevas tierras, sino en ver con nuevos ojos. Y yo me permito, es una grosería, pero me permito agregarle a Proust la idea de que siempre que miramos con nuevos ojos vamos a encontrar necesariamente nuevas tierras. Ya empezó este PowerPoint saltarín. El primer momento que quiero compartir con ustedes, yo podría llamarlo el parto de la conciencia. Y es un momento en la modernidad. La noción de conciencia no tenía ninguna importancia histórica antes en nuestra cultura. Y es un momento muy peculiar que voy a tomar solo un aspecto, que es la reflexión de Descartes. Y quiero aclarar que no lo voy a presentar como el malo de la película, aunque no coincida en muchas cosas con él. Fue un grandioso pensador, un padre de la modernidad, y le debemos muchísimo. Pero también, cuando algo se vuelve dogma, termina cerrando aquello que fue abierto. Y ese parto de la razón tiene que ver con que en la época de Descartes, que en algún sentido tiene algo común con la nuestra, se estaba cayendo un modo de vida, se estaba erosionando una forma de pensar. Las nuevas ideas no tenían mucho lugar, y entonces Descartes decidió dudar de todo. Y en ese camino de la duda, empezó dudando de la herencia cultural, de lo que le habían enseñado sus maestros, siguió dudando de su cuerpo, de la existencia misma de su cuerpo. Algo que ya, de hecho, si bien él había creído dejar atrás a los maestros, de alguna manera había empezado en Grecia con la idea de que los sentidos nos engañan. Y es que los sentidos nos presentan un mundo diverso y dan lugar a diversas formas de pensar. Y lo que va construyendo nuestra cultura, y en esto no es ajena la construcción cartesiana, es el privilegio de un único punto de vista. Este punto de vista que nace de dudar del cuerpo, de dudar del otro, de dudar de la comunidad, de dudar de prácticamente todo, hasta que un día, frente a la estufa, Descartes encuentra que hay algo de lo que no puede dudar. Y es de que está dudando. La conciencia de que está dudando. Y ahí es la piedra basal de una nueva certeza que hasta el día de hoy nos acompaña. Pero no debemos olvidar todo lo que dejó en el camino. Si miramos allí, queda de un lado el sujeto y del otro el objeto. Queda del lado un mundo interno completamente separado del mundo externo. Queda la naturaleza a la que el hombre empieza a creer que está enfrentado en lugar de pensar que pertenece a ella. Queda un individuo separado de su comunidad y queda una mente separada del cuerpo.
Vamos un poquito más a fondo en esta separación entre el cuerpo y la mente, porque es central para la construcción de esta idea muy peculiar de conciencia, que está muy relacionada con la razón y con el conocimiento, que se va forjando en la modernidad. Y es una idea de que el sujeto, yo, ustedes, cualquiera, refleja el mundo externo tal cual es, como en esa diapositiva. Pero en esa diapositiva, mi ilustrador, Mariano Lucano, todavía puso una persona. Debería haber puesto directamente un espejo, porque el sujeto que con tanta dificultad había nacido resulta encerrado en ese espejo. Pero a la vez, y esto es muy interesante para mí, ese mismo sujeto que tiene que reflejar, o sea, que tiene que observar el mundo sin participar en la observación, una cosa realmente extraordinaria. Al mismo tiempo le estamos pidiendo que controle al cuerpo, que domine a los instintos y a las pasiones que nuestra cultura ha temido y sigue temiendo. Porque no es casual que este punto de vista objetivo, que esta construcción racional, esto me lo enseñó en una hermosa conversación Evelyn Fox Keller, este punto de vista desde ningún lugar y sin ningún cuerpo era casualmente masculino. Y no solo era casualmente, o no nada casualmente, masculino, sino que coincidía punto a punto con el punto de vista de las élites europeas. Este punto de vista desde ningún lugar fue la razón con la cual se construyó el colonialismo. Y si dejamos un segundo el aspecto del conocimiento y miramos qué le pasó a ese cuerpo tan temido, es que fue convertido en una máquina. Y esa máquina parecía estar conducida con un fantasma al que nadie se atrevió a explorar. Porque el sujeto ese que nació, para ser un espejo, tenía que estar afuera del cuadro del conocimiento. Tenía que puramente reflejar y por lo tanto no podía verse él mismo. Y entonces, en la modernidad se construyó una de las teorías científicas que algún día nos reiremos de ellas, si no fuera por las desastrosas consecuencias que tuvo, como se han reído de las teorías medievales del flogisto, y es el conductismo. La idea de explicar la mente sin la mente. La idea que la vida mental humana está reducida a un amasijo de reflejos entre un input y un output que va a ser evaluado como una caja negra y que hasta el día de hoy en muchas universidades sigue siendo un espacio fundamental de construcción de conocimiento. Esta idea que hace de nuestra vida una no vida y de nuestra mente una no mente. La ventaja del conductismo es que directamente eliminó la mente. La puso en una caja negra y se olvidó de ella. Pero hoy en día muchos neurocientíficos, y con esto quiero ser también muy clara, se habla de las neurociencias dicen, o la epistemología dice, o la filosofía dice. Yo nunca las vi hablar a ninguna de ellas. Hablo yo, habla Gabriel dentro de un ratito, habló Diana Mafía esta mañana. Entonces, cuando digo muchos neurocientíficos y muy fuertemente apoyado por un lobby increíblemente poderoso, sobre todo las industrias farmacéuticas, nos prometen hoy que van a explicar la conciencia. Y sin molestarse en ningún momento en considerar que ese propio punto de vista de la objetividad impedía radicalmente mirar la conciencia que estaba mirando. Nos prometen ahora una explicación sin hacerse cargo de ningún problema. Yo voy a ir directamente a lo que creo que es imposible de esa explicación. Están viendo ustedes allí unas ondas sonoras. La física del sonido es una de las
áreas menos conflictivas de la ciencia. Casi todo el mundo está de acuerdo que conocemos muy bien la física del sonido. No quiere decir que esto no vaya a cambiar, pero por ahora es el caso. Y ustedes ven ahí unas ondas preciosas que corresponden a una parte de una música que espero que para todos ustedes sea tan maravillosa como para mí. ¿Ustedes creen que esas ondas les explicaron algo de su experiencia de la música? No estoy dispuesta a aceptarlo, pero tengamos cuidado, porque hay un lobby muy poderoso que quiere hacernos creer esto. Y decía otro de mis grandes maestros, a quien solo he leído, pero así lo considero, que es Thomas Kuhn, que cualquier cosa suficientemente repetida se convierte en verdad. Y tienen todos los medios a su disposición. Entonces, me parece que tenemos que volver a revisar nuestra noción de sujeto, nuestra noción de conocimiento, nuestra concepción de la conciencia. La conciencia no estaba en el sonido y no estaba tampoco en el oído. Y mal que les pese a los neurocentristas, que no son neurocientíficos, son neurocentristas, mal que les pese a ellos, no estaba en el cerebro. Porque la experiencia de la música es la experiencia de un encuentro de un ser vivo afectivo con un mundo que tiene una historia. Yo puse, porque ya la tenía preparada y ya me habían obligado a mandarla y demás, la Novena Sinfonía, porque además me alegra y eso ayuda mucho. Pero anoche tuvimos el honor de ir a la invitación de la presidenta Bachelet a comer en La Moneda, la primera vez que yo entro en La Moneda. No quise venir a Chile durante todo el periodo de Pinochet, recién empecé a venir después. Y cuando salimos con unos amigos, no pudimos evitar buscar, y por suerte teníamos conexión, ese bellísimo tema de Pablo Milanés que dice: yo pisaré las calles nuevamente, yo pisaré las calles de Santiago ensangrentado. No me permito cantarlos, pero creo que cuando uno escucha ese tema, no escucha una música ahora, separado de una historia. Recuerdo aquel 11 de marzo en Buenos Aires que salimos a la calle diciendo: hermanos chilenos, no bajen sus banderas. No nos fue muy bien. Pero yo cada vez que veo La Moneda, que escucho ese tema, mi conciencia está atravesada por muchísimos afectos, por muchísimos movimientos inconscientes que van configurando una experiencia riquísima que no se puede reducir a una foto fija y que no se reduce jamás a un cablerío que pueda explicarlo. Esto no quiere decir de ninguna manera que las neurociencias nos puedan aportar algo, pueden aportar muchísimo. De hecho, una de las cosas interesantes que están encontrando es el inconsciente por todas partes, porque efectivamente gran parte de nuestra vida es inconsciente. Pero da cosita nombrar a Freud, entonces lo dicen un poquito y lo borran diciendo: bueno, esto sí, pero la gran mayoría no. Pero sobre todo no tratan el tema del inconsciente, porque ahí se notaría claramente que la metodología empleada no es la adecuada. Porque la objetividad fue la imposición de un punto de vista, la negación de que ese punto de vista era un punto de vista entre muchos otros, y un punto de vista que además no podía verse a sí mismo. Por eso una de las dificultades contemporáneas más importantes para mí es cómo volvemos a integrar todo eso que Descartes y sobre todo sus continuadores desarmaron completamente. Cómo integramos el cuerpo, el otro, la presencia viva. Y lamentablemente la propuesta del cientificismo tiene mucho que ver con este señor. ¿Lo conocen? ¿Saben cómo se llama? No. Yo sabía que iba a pasar, estaba todo fríamente calculado.
esta es la criatura. Frankenstein era el médico. Y Mary Shelley sabía perfectamente quién era el monstruo. El monstruo era el médico, que a partir de retazos cadavéricos quería crear un cuerpo vivo. Entonces, para mí, el desafío hoy es cómo integrar aquello disociado, aquello que el mecanicismo reduccionista cortó en pedacitos, miró cada uno por separado y ahora nos quiere vender que va a poder construir todo el sistema de vuelta. Y creo que una de las dificultades más grandes que tenemos es que cuando salimos del reduccionismo nos vamos al holismo. Y el holismo es la pretensión de que podemos verlo todo. Un ser humano no puede verlo todo. Decía otro de mis maestros, Paul Weiss, que el nivel holístico es el nivel de atención del observador. Hay muchos niveles holísticos, lo que no hay es una posibilidad de conocer el todo como tal. Por eso, todos estos ausentes no podemos invitarlos y decir, vengan, los vamos a sumar ahora, los habíamos echado, pero los vamos a sumar. Tenemos que construir otra mirada. A esta mirada yo la llamo dinámica vincular. La dinámica vincular tiene que ver entonces con pensar desde el encuentro, con pensar en procesos y no en objetos, y con pensar desde un encuentro vivo. Una de las cosas que más me asusta cuando leo algunos trabajos de los neurocientíficos, que ahora hablan del cerebro solamente, ya no la persona, olvídense, es el cerebro solito y pronto vamos a llegar, así como hubo un gen egoísta, vamos a llegar a la neurona solipsista. Y lo que más me preocupa es precisamente una idea de que el otro ser humano, ustedes que están allí, yo para empatizar con ustedes tengo una teoría de la mente. Yo creo que solamente a cierta gente que vive muy aislada y en modelos muy extraños que no tienen nada que ver con los nuestros, puede llegar a decir semejante cosa. Yo lo miro a mi marido y no deduzco ni interpreto su mirada de amor. Yo siento esa mirada de amor en una historia de miradas de amor. No hablo de las otras miradas porque también las interpreto también en esa historia. Entonces, creo que el gran desafío es volver a encontrar ese cuerpo que expulsamos. Decía Spinoza una pregunta fundamental. No sabemos quién sabe lo que puede un cuerpo. Porque no se trata de seguir en la disociación del cuerpo y la mente, pero sí en aceptar la multiplicidad de puntos de vista que nuestra experiencia va produciendo, pero siempre en una integración desde el ser vivo. El ser vivo no integra cualquier cosa según categorías abstractas, sino según lo que va necesitando en su vivir. En ese sentido, uno de los aspectos que yo creo que es clave es dar cuenta que cualquier tipo de conocimiento humano solo nos va a mostrar un fragmento, si lo enfocamos en sí mismo. Pero si nosotros somos capaces de conectar con la vida y comprender la trama de la vida, ese fragmento ya no es un fragmento, es un detalle, es un aspecto que va a estar en tensión, pero también en posibilidad de diálogo con otros. Entonces, creo que el gran desafío de la ciencia contemporánea tiene que ver con salir de las cámaras de eco. Se acusa solamente a Facebook de hacer una cámara de eco. ¿Qué es eso? Que uno solo lee a sus amigos y a todos los que piensan igual y, por supuesto, terminamos todos pensando igual. Las comunidades científicas vienen hace muchísimo tiempo sosteniendo una cámara de eco. En ese sentido, creo que el desafío que tenemos, y voy a poner un ejemplo muy específico para entender la conciencia desde dos puntos de vista diferentes. Si nosotros creemos en la objetividad, entonces no hay sujeto
no hay comunidad tampoco, y la ciencia es neutra. Y entonces uno puede investigar y hacer cualquier cosa con su investigación porque todo resultado de allí va a ser neutral. Y esto ha llevado a que, por ejemplo, hablemos del cerebro como si todos nuestros problemas como seres humanos son problemas que existen y que tiene el cerebro y que se arreglan con pildoritas, con cirugía, etc. Hoy muchos de los grandes padecimientos son el burnout, que es el estar quemado por el exceso laboral, el estrés, la depresión, el suicidio, la violencia familiar. Para los cientistas del cerebro nada tiene que ver con esto porque estos son elementos que no pertenecen a su mundo. Todo se trata de una nueva droga, un estudio de la sinapsis, y olvidamos que todos estos síndromes han crecido exponencialmente cuando el neoliberalismo contemporáneo destruyó la jornada laboral para crear una jornada que se extiende prácticamente 10 o 12 o 15 horas toda la semana, cuando se destruyen los vínculos familiares porque la gente está en los lugares de trabajo y esto destruye los vínculos. Entonces, si volvemos a pensar desde la vida, ningún problema humano está ubicado en el cerebro. Ningún problema humano es independiente de nuestro cuerpo vivo. Por supuesto, incluido el cerebro en él. Por eso yo quiero terminar esta exposición invitándoles a una aventura de pensar, de salir de la búsqueda de teorías cerradas y explicaciones definitivas, a despedirnos del absoluto junto con Pessoa, que decía: de todo quedaron tres cosas: la certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que habría siempre de seguir y la certeza que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro, por una ciencia con conciencia. Gracias. Agradecemos la participación de Denise Nachmanovitch, doctora en epistemología. Estamos perdiendo más de 150 especies de plantas y animales cada día. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Los invitamos a seguir en esta conversación junto a Marcus Gabriel, profesor de filosofía en la Universidad de Bonn. Marcus es director del Centro Internacional de Filosofía de Alemania y del Centro Interdisciplinario para la Ciencia y el Pensamiento. Trabaja principalmente en epistemología y metafísica y sus intereses se enfocan en los problemas del escepticismo. Bienvenido, Marcus. Hola, buenas tardes. Hoy voy a correr por lo menos dos riesgos. Primero riesgo, voy a hablar en español porque estamos en Chile. Entonces, el segundo riesgo es que voy a esbozar toda una teoría de la conciencia en 25 minutos. Bueno, entonces, mi tema es la realidad de la conciencia y ustedes van a entender mejor lo que es la conciencia a través de mi análisis, ¿no? A través de la actividad de desarrollar una teoría, ¿no? Entonces vamos a ver qué es la conciencia, si existe y en qué sentido existe. Vamos a ver. Entonces, eso es el programa. Eso es mi libro, pero no es solamente publicidad,
pero sí la mejor imagen de la conciencia que conozco. Es una muy buena pintura, entonces eso es la conciencia. En la introducción voy a hablar del problema, ¿qué es el problema? En la segunda parte voy a discutir dos lados de la conciencia o dos aspectos del concepto de la conciencia, y en la parte final voy a argumentar que la conciencia no está en su cerebro, la conciencia no está en ningún lugar y no hay objetos en la conciencia. La conciencia no es un lugar, pero sí una relación que existe objetivamente. Vamos a ver lo que significa. Entonces, ¿cuál es el problema que casi todos aceptan? El problema de la ubicación, en inglés placement problem. Ese es el problema, cómo se puede colocar algo en el universo que no parece tener lugar en el orden natural. Por ejemplo, números, ¿dónde están? El número 7 no se encuentra en Chile, no está en ningún lugar. Valores, la justicia, ¿dónde está? A lo mejor en Chile, si tenemos mucha suerte, en la cabeza de Piñera, pero digamos que los valores no es probable que tengan un lugar. Bueno, la belleza, el futuro, ¿dónde está el futuro? En el futuro es un lugar. Esos son problemas de la ubicación. Y por el universo, entiendo, eso es mi definición de universo, entonces el universo es eso, el ámbito de los objetos, procesos, estructuras, hechos, investigado por las ciencias naturales. Entonces, por definición, la ciencia natural estudia el universo y por definición, el universo es solo eso que es estudiado por la ciencia natural. El naturalismo, ya es una tesis filosófica, pero falsa, dice que nada existe, que no pueda ser investigado por las ciencias naturales. La única cosa que existe es el universo. Y voy a argumentar que es falso, entonces soy un antinaturalista, alguien que cree que hay objetos, hechos que no se pueden investigar por los métodos de las ciencias naturales. Por ejemplo, Piñera. El cuerpo de Piñera sí podemos estudiar las propiedades físicas del cuerpo de Piñera, pero Piñera no. Y en el contexto de la conciencia tenemos un problema todavía más duro que cualquier problema de la ubicación, y yo denomino eso el problema duro de la ubicación, que no es cualquier problema duro, hard problem, pero un problema bien específico. Y el problema duro de la ubicación es que de la conciencia dice que no podemos y que nunca podremos saber cuáles son las estructuras materiales energéticas en el universo que sustenten la conciencia. Sabemos que nosotros estamos conscientes, digamos, pero ¿qué tal con los otros mamíferos, insectos, los smartphones, el Internet, el universo entero o Pachamama? O como decía Philip K. Dick, ¿sueñan los androides el Internet con ovejas eléctricas? Blade Runner, Westworld, etc. ¿Son posibilidades o no? Eso es el problema duro de la ubicación de la conciencia. ¿Cómo podemos resolver eso? Y ya un biólogo amigo de Darwin puso ese problema, y eso es una citación: el hecho que algo tan notable como un estado de conciencia resulta de la irritación de tejido neuronal es tan inexplicable como la aparición del djinn cuando Aladino frotó su lámpara. Dice un biólogo, pero robó esta idea, como casi siempre, de un filósofo alemán, en este caso, es decir, Leibniz. Eso es un argumento, el argumento que está atrás de la afirmación de Huxley, el molino de Leibniz. Leibniz dice, nos invita a imaginar una máquina, por ejemplo, el cerebro. Y ahora entramos en esa máquina y lo que vemos son, según Leibniz, figuras y movimientos, algo que está ocurriendo. Y células, axones, todo eso, iones, electrones, eso podemos ver. Pero ¿en qué sentido podemos
saber que esta máquina está consciente, ¿no? Eso es el molino de Leibniz, y si Leibniz y Huxley tienen razón, la neurociencia tiene este problema. La neurociencia está atacando el molino de Leibniz, pero nunca puede entrar. Eso es un argumento. No estoy diciendo que está cierto, ¿no? Yo creo que no, pero eso es un problema que la neurociencia tiene como algo serio, como vamos a ver en la charla de Giulio Tononi, que tiene una de las respuestas más interesantes a este problema en el mundo de la neurociencia. Entonces, hay gente como Giulio Tononi y Christoph Koch que quieren finalmente una teoría que yo llamaré una neuroconciencia. Bueno, pero ¿qué es la conciencia? Hasta ahora he asumido más o menos que sabemos lo que es la conciencia. Si buscamos la conciencia, por ejemplo, en el universo, tenemos que saber lo que estamos buscando, ¿no? Porque no estamos buscando no los insectos, estamos buscando una cosa específica. Pero ¿qué cosa estamos buscando? ¿Ah? Entonces, ¿qué es la conciencia? Yo creo que, por el mínimo, hay dos objetos que tienen una relación que denominamos conciencia: la fenomenología y la intencionalidad. Vamos a ver lo que es. Entonces, la fenomenología de la conciencia de nuestro estado mental global en un momento dado es el ruido del fondo emocional dentro de la cámara de resonancia de nuestro cuerpo animal. Tenemos sentimientos. Tener sentimientos es, ¿no?, vivencia subjetiva, como se dice, pero vamos a ver que la conciencia en realidad no es nada subjetiva, pero tenemos la impresión, ¿no?, de vivir en un teatro personal, ¿no? Eso es una tentación, por lo menos, del punto de vista de la vivencia humana. La fenomenología de la conciencia no es necesariamente intencional, es decir, no tiene necesariamente un objeto. Ser intencional en filosofía es decir, tener un objeto. El miedo, por ejemplo, no tiene siempre objeto. Algunos miedos tienen, otros no. Los sentimientos no necesariamente tienen objeto, ¿no? Hay una buena cuestión del filósofo Ned Block. Un orgasmo, por ejemplo. ¿Un orgasmo tiene objeto o no? ¿Un orgasmo se refiere a una persona o no? Si no, entonces no es intencional. Si tiene objeto, entonces es intencional. Eso es la idea de una fenomenología. Pero aquí tenemos el problema de una idea muy equivocada, que la conciencia es un teatro privado. De esta forma, de Ernst Mach, un filósofo, en su libro Análisis de las sensaciones, introduce esta imagen de un teatro privado, ¿no? Yo veo ustedes desde aquí, ustedes me ven desde ahí, ¿eh? Yo no puedo ver lo que ustedes ven y ustedes no pueden ver lo que yo estoy viendo, ¿no? Esa es la idea de un teatro privado. Yo estoy aquí en mi teatro y ustedes en su teatro. Y el mundo donde está la realidad fuera de todos los teatros, ¿no? Eso es un error muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué es la intencionalidad si no es la fenomenología? La intencionalidad es una estructura con tres elementos. Un yo, por ejemplo, Marcus Gabriel o Guido Girardi, GG es Guido Girardi, y un contenido y un objeto. La intencionalidad es una relación entre objeto, contenido y el yo. ¿Qué es eso? Eso es una formulación de Jean-Paul Sartre, que es un poco loco, como se ve de esta fotografía, pero porque también defendía una posición muy, muy extrema, un intencionalismo extremo, y Sartre dice, la conciencia es conciencia de algo. Es decir, no hay conciencia sin objeto. Un miedo siempre tiene objeto, según Sartre, ¿no? Y según Sartre, la conciencia no está en nuestro cuerpo. La conciencia, para Sartre, está con el objeto. Es una posición un poco extremo, un intencionalismo extremo. Bueno, pero tiene casi razón. Vamos a ver un caso que nos ayuda a entender el concepto de la intencionalidad, el caso de la percepción, que es un acto consciente, ¿no? La percepción es algo, es un estado mental, un estado consciente.
Entonces, ¿qué tenemos que encontramos en un caso de percepción? Un yo, pero el yo, en ese caso, es una persona individual. Por ejemplo, yo. El yo soy yo. Y la expresión, ¿no? Expresión deíctica, yo, se refiere a la persona que está hablando. Esa es la semántica de la palabra yo en español, ¿no? Yo es la persona que está hablando. Por ejemplo, yo. Entonces, es imposible que yo soy mi cerebro. Quien dice que yo soy mi cerebro no sabe hablar español, ni inglés, ni otro idioma. Es un non-sentido. Eso es el yo. El contenido de mi percepción, tiene una forma. Por ejemplo, colores, figura, espacio, olor, impresiones táctiles, gustos, orientación y todo eso. Ese es el contenido de mi percepción. Y mis contenidos no son sus contenidos, son mis contenidos. Pero no son privados, como vamos a ver. Son mis contenidos, pero no soy propietario de mis contenidos. Son objetos públicos. Y el contenido tiene su fenomenología. Cada individuo percibe la realidad en maneras diferentes. Típicamente, por ejemplo, animales humanos como el papa perciben la realidad en color. Delfines tienen otra fenomenología, perciben la realidad en sonar. No sabemos cómo es ser un delfín, ni siquiera podemos imaginar, pero los delfines también tienen percepciones y contenidos, eso lo sabemos. Yo no tengo dudas, por lo menos. Y los objetos de la conciencia, ustedes, por ejemplo, son reales. Los objetos de la percepción no son construcciones del cerebro ni construcciones sociales, son dados. Por ejemplo, Santiago de Chile, fermiones, el Big Bang, etc. Estos objetos son reales. Pero, ¿qué es ser real? Bueno, finalmente una definición de realidad, una respuesta a la pregunta ¿qué es la realidad? Todo con respecto a lo que somos capaces de tener opiniones verdaderas o falsas es real. Eso es la realidad. Los contenidos de la conciencia, entonces, son objetos de la autoconciencia, de la conciencia, porque estamos hablando de los contenidos y por definición de intencionalidad, los contenidos son objetos de la autoconciencia. Lo que estamos practicando en este momento es una meditación filosófica que estamos practicando. En esta investigación estamos utilizando la capacidad humana de autoconciencia, conciencia de conciencia. Y entonces los contenidos son objetos de una actitud de segunda orden, de una meta-actitud. Y por eso la conciencia no es un objeto privado. Porque yo puedo saber que ustedes son reales. Ustedes, incluso vuestra conciencia, son objetos de mi conciencia. Y por definición de realidad son reales. Y es muy fácil saber si alguien es consciente o no. No se necesita el neurocientista. Yo ya lo sé. Bueno, un buen ejemplo de eso, ¿no? Tenemos aquí el Monte Vesubio, mi volcán preferido, y tenemos dos contenidos diferentes. Monte Vesubio desde Nápoles y Monte Vesubio desde Sorrento, por el otro lado del Golfo de Nápoles. Y son dos contenidos. Tenemos un idéntico objeto, Monte Vesubio, y dos contenidos. Pero los contenidos son públicos. Están ahí los contenidos. En este momento yo tengo un contenido de un contenido. Este contenido es objeto de un otro contenido, pero contenidos son objetivos. La conciencia no está en mi cabeza. Ahora solo tenemos un problema chico, un problema con Dios, es por eso Dios mío caramba. El problema de los objetos inexistentes. ¿Qué tal con Dios, la Inmaculada Concepción, Harry Potter, el sistema político perfecto, etcétera? Son objetos, y si son objetos, son reales. ¿Dios es real? Vamos a responder a eso. Dios realmente existe, pero solo en la Biblia, en la imaginación del Papa, y en la superstición católica, por ejemplo.
No es una paradoja. Dios existe en la imaginación del Papa y Dios no existe, por ejemplo, en el universo. Dios existe y no existe. Entonces Dios es un objeto real, pero un objeto real de una alucinación. Yo no soy mi cerebro y ustedes tampoco. Y el cuadro en que estoy desarrollando estas tesis lo denomino el nuevo realismo, porque es la aceptación de una realidad, pero que incluye los contenidos. No es una filosofía mente-mundo, sujeto-objeto, pensar-ser, no tiene nada a ver con eso. El pensar es un acto de ser, el sujeto es un objeto. No tenemos separación entre dos partes. Es imposible pensar lo real de esta manera. Es por eso que necesitamos una nueva filosofía. Entonces, un nuevo realismo. No hay conciencia humana sin cerebro, yo creo. El yo humano, pero no es idéntico al su cerebro. Y aquí una prueba. ¿Quién marcará el gol? ¿Messi o su pie? ¿Quién piensa? ¿Yo o mi cerebro? Es la misma cuestión. Quien responde que es mi cerebro, responderá también que no es Messi que marca el gol, pero sí su pie. Eso se llama en filosofía una falacia meriológica. Meriología es la investigación de todas partes. Bueno, aquí un selfie. Eso no soy yo, es un tótem en Antártica. Eso es una parte importante en mi vida de filósofo. Mi cabeza, pero tampoco es mí. Eso no es nadie, es carne. Entonces, esta filosofía es un antinaturalismo porque yo creo que la unidad de la conciencia, esta estructura que estoy describiendo, es una estructura puramente lógica. La realidad tiene un lado lógico. Y las ciencias naturales se sirven de la lógica, pero no la investigan. Como ya sabía, el lógico más importante de muchísimos años, el matemático, lógico y filósofo Gottlob Frege, dijo una vez, ¿no? El hecho que Julio César fue asesinado por Bruto no puede depender del cerebro del profesor Mommsen. Profesor Mommsen era un historiador famoso de su época que creía saber todo, ¿no? Entonces, no es el cerebro del profesor Mommsen que produce el hecho que Julio César fue asesinado por Bruto. Es absurdo creer que el cerebro humano en general produce todos los hechos. Es tan absurdo que ni siquiera puedo creer que hay teorías de esa forma. Bueno, entonces, finalmente voy también, esos son las grandes líneas de una teoría, con algunos argumentos, porque solo tengo 20 minutos para eso. Entonces, finalmente también quería responder a la cuestión más importante de mi vida, que es la filosofía entonces. ¿Qué practiqué en este momento? Y antes una declaración. La filosofía sin ciencia natural y otras humanidades no tiene contenido. Pero la ciencia sin filosofía es ciega y peligrosa. Ciencia, filosofía, mala idea, pero también filosofía sin ciencia. Es importante desarrollar una filosofía científica y una ciencia filosófica. Pero ¿qué es la filosofía? Y la mejor respuesta a esta pregunta es la respuesta de Aristóteles, que descubrió por la primera vez en toda la historia humana la lógica. La primera lógica real, no pocos silogismos, pero sí una lógica real es de Aristóteles, y Aristóteles dice esto en una época en que los filósofos todavía pensaban que los filósofos eran dioses. Eso lamentablemente no funciona, todavía no funciona, pero bueno, eso es lo que Aristóteles dice sobre la filosofía. Eso es la filosofía. La inteligencia se piensa a sí misma, puesto que es lo más excelente que hay, y el pensamiento es el pensamiento del pensamiento. La ciencia, la sensación, la opinión, el razonamiento tienen
por lo contrario, un objeto diferente de sí mismos. Por ejemplo, el universo. No se ocupan de sí mismos, sino de paso. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación de Marcus Gabriel, director del Centro Internacional de Filosofía de Alemania. Chile, 12 ciudades, 7 días, 70 horas de transmisión y 130 de las mentes más desafiantes de todo el mundo se unen para imaginar y reflexionar sobre el futuro del planeta. El mayor encuentro de ciencia e innovación de América Latina. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Del 15 al 21 de enero. A continuación presentamos a Giulio Tononi, doctor en neurociencia, profesor de psiquiatría y director del Instituto de Wisconsin para el Sueño y la Conciencia. Su laboratorio estudia la conciencia y sus trastornos, así como los mecanismos y funciones del sueño. Dejamos con ustedes a Giulio Tononi. Gracias, le voy a dar las gracias al senador Gerardi, todos los organizadores, jóvenes y mayores, y a Chile por haberse imaginado un congreso tan maravilloso y por haberse imaginado aún más que podemos abordar un tema tan gigante como la conciencia, tan grande como voy a tratar de demostrarles que es, que incluye el todo. Quiero mencionar lo que yo estoy tratando de estudiar con mis colegas. Es el significado más importante de la conciencia para cada uno de nosotros. Entonces, voy a definir de qué voy a estar hablando. Lo primero a saber es que la conciencia es aquella cosa que se va cuando nos quedamos dormidos sin soñar. Cuando eso ocurre, el universo por completo desaparece. Usted, sus amigos, su casa, su país, los colores, las formas, sonidos, pensamientos, emociones, todo. Y con ello, el yo. No hay nada, absolutamente nada que resta. Y usted lo sabe, cada vez que se queda dormido sin soñar, es el no ser. Y Neruda, uno debe atribuirle a él, que lo dijo de manera muy hermosa. De hecho, es muy difícil no serlo, excepto cuando nos quedamos inconscientes. Entonces es muy importante saber que la conciencia es cualquier experiencia. ¿Vieron esta diapositiva anteriormente con Marcos? Es que usted despierta y ve delante de usted su cuerpo, su cama, su habitación, sus libros. Y los libros están en el estante, algunos son amarillos, azules, rojos. Esa es una experiencia, pero es tanto una experiencia si usted simplemente despierta en la oscuridad, sin ningún sonido, en un lugar desconocido. Usted ni sabe quién es por un momento. Eso sigue siendo una experiencia, es el estar ahí. Esa es la conciencia. La conciencia incluye la autoconciencia. Cuando piensa sobre qué es la conciencia, cómo el cerebro lo puede hacer, dónde calza en nuestro lugar dentro de la naturaleza. Cuando usted hace eso es parte de la conciencia, pero no es toda la conciencia. Va al museo y observa esta imagen maravillosa y no tiene que pensar al respecto, simplemente tiene una experiencia. Entonces, una vez más, no es solamente autoconciencia o reflexión, es simplemente el tener una experiencia. Ahora, considerando lo hermoso que puede ser una experiencia como esta aquí en Chile, no es solamente la experiencia del entorno que nos rodea, y eso se puede comprobar fácilmente porque simplemente se queda dormido, pero ahora sueña. Y el sueño es tanto una experiencia como la escena más hermosa que usted puede ver delante de sus ojos cuando está despierto. Finalmente, quiero indicar un punto muy importante, que es que generalmente juzgamos a la conciencia porque las personas pueden hablar y decirnos que escuchan y sienten,
pero pueden estar ahí, incluso si es que no hay ninguna respuesta con el mundo externo. Aquí tenemos un paciente que está en un estado vegetativo, implicando que sería terrible considerando lo que usted acaba de oír o lo que va a oír de parte de Stefano Loncuso, implicando que los vegetales en realidad ni están ahí. Bueno, tal paciente no va a responder a nada, ni siquiera a un dolor agudo, pero a veces si va a interrogar a su cerebro, planteando preguntas, pidiéndoles que imagine, por ejemplo, que está jugando al tenis. Ese fue un experimento que se hizo hace poco. Ve las mismas zonas del cerebro que se iluminan, que se ven en usted o en mí. Entonces debemos inferir que aunque esa mujer no nos está hablando, no está haciendo nada, hay alguien dentro. Hay alguien en casa. Entonces, como veremos también, eso es muy difícil de juzgar. Esta imagen es muy similar a lo que se les dijo en español. Quien lo presentó, Marcos. Leibniz dice cuál es el problema para los científicos que tratan de entender cómo ocurre la conciencia. Leibniz tiene esta idea que, después de todo, cualquier máquina es simplemente una máquina. Tenemos la molienda, que era bastante compleja, el molino, que uno entra al molino y ¿qué encuentra? Encuentra ruedas y engranajes y cuerdas, etcétera. Nunca se encuentra más que eso. El problema es que si entra al cerebro, incluso con las herramientas más sofisticadas, lo que encontrará es una máquina biológica. Encontrará muchos neurones, por ejemplo, hay 16.000 millones de neuronas aquí y 60 o más neurones en el cerebelo, aquí atrás. Entonces se encuentra muchos neurones y van a encontrar 100 trillones de sinapsis entre los neurones. Entonces entremos al cerebro con un microscopio y ¿qué encuentra? Encuentra al fondo, a la derecha, todos estos sinapsis. Y tenemos transmisores y canales, todas estas cosas diminutivas que hacen que funcione el cerebro, pero usted no lo encontrará. No encontrará un color, no encontrará un rostro, no encontrará un estado de ánimo, no encontrará un pensamiento, ni siquiera va a encontrarse a usted mismo allí dentro. Es una máquina muy compleja. Y aquí tenemos el problema. A mi modo de ver, es que no importa cuánto lo intente o cuánto intenten los científicos, nunca podrá sacar la conciencia del cerebro de la misma manera en que uno pudiera sacar la bilis del hígado. Una cosa es la física y otra cosa es la fenomenología, lo que uno experimenta. Entonces, la manera en que pensamos que uno debería hacerlo es el opuesto a lo que generalmente se hace en la ciencia. Se debe comenzar con lo que tenemos y lo que somos, que es nuestra propia experiencia. Y de ahí tratar de imaginar qué se requiere para que el mundo físico, que conocemos cada vez más, pueda soportar o apoyar nuestra propia experiencia. Debemos ver qué es la conciencia para poder imaginarnos qué se requeriría para que el mundo físico del cual es parte el cerebro, para que lo pueda soportar o apoyar. Este es el trabajo que se está desarrollando en esta teoría integrada de información, o IIT, y esta es de mi propia conciencia, de cada uno de nosotros. Estudiamos su propiedad esencial, axioms, que son siempre verdaderos sobre cualquier experiencia, y luego los traduce a requerimientos para el sustrato físico, ya sea el cerebro o alguna máquina electrónica, veremos eso, y luego hace predicciones, explica cosas, y si es lo suficientemente bueno, también nos permitirá hacer buenas inferencias sobre casos difíciles. Entonces les voy a dar el sabor
de esta teoría incluye muchas matemáticas, pero les quiero entregar la idea general. Comenzamos con lo que ya sabemos existe, nuestra propia conciencia. Estamos seguros de que eso existe, esa es existencia fenomenológica. Caracterizamos sus propiedades y las traducimos al mundo de la física y al mundo de donde se pueden hacer cosas, se pueden manipular cosas, observar cosas, cortar cosas. Ese es el mundo de la física. Traducimos la existencia fenomenal a la existencia física. Pero antes de hacer eso, debemos ver cuáles son las propiedades esenciales, las que son verdaderas sobre toda experiencia y que no se pueden poner en duda. Y rápidamente creo que esas son 5 y buscamos por mucho tiempo por estos 5 puntos. Uno es que la conciencia es para usted y para nadie más. Cada uno de nosotros tiene su propia experiencia particular y privada. Esa es lo intrínseco. Segundo es que es estructurado. Veo la habitación cuando despierto y hay muchas cosas dentro de ella. Todo tipo de cosas, como mi cuerpo, los libros, los colores, la mano derecha e izquierda, el espacio, el sonido. Está todo ahí como parte de la estructura. Es específico o informativo, que significa que lo que experimenta en este momento es esa experiencia particular de yo estar aquí hablando en esta sala, en vez de trillones y billones de otras cosas que podría estar experimentando, pudo haber experimentado, pero no lo experimentó. Es esta imagen de la película, no ninguna otra imagen de la película, que es su propia vida. Y está todo unificado. Cada experiencia es una. Usted lo experimenta como un entero. Puede hablar de pedacitos diversos, pero siempre es una. Y finalmente es definitiva. Significa que contiene lo que contiene, no menos y no más. Usted me ve a mí, me ve en colores. No puede verme sin color. Usted ve todo yo y toda esta sala, no solo la mitad, pero por otro lado no puede ver más de lo que está delante de sus ojos, no puede ver lo que está atrás de sus ojos. Entonces su conciencia contiene lo que contiene, no menos y no más. Estas propiedades son tan sencillas que típicamente ni nos damos cuenta de ellas. Son parte de todo lo que somos. E incluso los filósofos, en muchos casos, no han reconocido cuán básicos son. Pero la teoría los toma y dice, lo que sea que el conjunto de físico de la conciencia sea, y pensamos que puede ser nuestro propio cerebro, por lo menos de nuestra conciencia, debe satisfacer aquellas propiedades. Entonces, mucho del trabajo es el traducir esta propiedad esencial de la experiencia en diversos requerimientos para cualquier sujeto físico. Entonces, al final de todo esto, tenemos maneras de agregar en principio una célula, un hígado, un cerebro, no importa, y averiguar si puede soportar o apoyar la conciencia, cuánto y de qué tipo. Y esto se indica aquí, mostrando que cualquier experiencia, digamos, al despertar, es idéntica a algo lo que llamamos una estructura conceptual, que es inmenso. En la diapositiva mostré un cerebro un poco más pequeño, que es un poco más pequeño que la experiencia, solamente un pedazo del cerebro que apoya la experiencia, pero en la realidad real, esta experiencia, ahora que la estamos entendiendo, es inmensamente más en cuanto a la existencia que su substrato en el cerebro. Esto es difícil de entender, pero es una forma tan increíble como lo que nos pudiéramos haber imaginado, y ni nos podemos imaginar cómo será. Sin embargo, lo que podemos hacer es hacer algunas predicciones y algunas explicaciones. Si la teoría es cierta, debería explicar por qué, por ejemplo, la conciencia parece requerir que esta parte atrás de la corteza cerebral y no requiere otras partes del cerebro. Esta es la ciencia. Debe explicar por qué aquí y no acá. ¿Qué hay de malo con esta otra parte? Porque el cerebro que está al medio en la imagen, que tiene aún más neurones y tan complejos como en la corteza, no lo hace en absoluto. Puedo sacarle su cerebelo por completo, y eso es más de la mitad de los neurones de su cerebro, y usted va a tener la misma experiencia que antes. Simplemente va a haber algunos problemas con su coordinación motora, pero no va a cambiar su experiencia de quién es.
Pero esto contiene más de la mitad del cerebro, u otros circuitos dentro del cerebro que están trabajando de manera constante, muy esforzadamente con ayudarnos a hablar y entender el habla, etcétera. Pero eso no es parte de la conciencia, es que la máquina está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Y por qué es que esos circuitos no lo hacen? Bueno, la teoría, en principio, puede explicar el por qué. También puede explicar por qué la conciencia desaparece en las primeras horas de la noche cuando nos quedamos dormidos sin sueños. Muestra que cuando se fragmenta en muchas piezas pequeñas y la gran experiencia que es su vida normal se desintegra, literalmente se convierte en nada. Aunque el cerebro sigue siendo tal activo como al estar despierto, el cerebro sigue corriendo, pero usted ya no existe. Usted debe poder explicar eso y la teoría lo hace, explica por qué la conciencia puede efectivamente desaparecer. También hace predicciones, es muy importante que lo podamos testear o probar como una teoría científica. Y aquí pueden ver la estimulación transcraniana y podemos insertar o inyectar una corriente de manera magnética a su corteza cerebral y registrar con muchos canales de EEG, es como tocar la puerta del cerebro y ver quién abre la puerta y cómo. Y la teoría hace una predicción que si usted está consciente, la respuesta tendrá información altamente integrada, que llamamos PHI, o información integrada. No se puede medir, pero se puede aproximar. Y si lo hacemos en el experimento, el primero, cuando usted está despierto y consciente, puede integrar la información y es alta, como se predijo por la teoría, pero cuando queda dormido sin soñar y se fragmenta en nada, la información integrada es baja y cuando usted sueña, sigue durmiendo, pero ahora vuelve la experiencia, la información integrada vuelve a estar alta. Es una predicción sencilla, pero es muy importante y hasta el momento sigue en pie. También permite que empecemos a pensar sobre aplicaciones prácticas y clínicas. Este es un artículo reciente que indica que claramente de esa manera podemos comenzar a movernos hacia un medidor de conciencia, una forma de averiguar si hay conciencia o no, digamos, en un ser humano, aunque no podamos obtener ninguna respuesta de ese ser humano. Entonces, esto es el indicador aquí, luego de centenares de sujetos estudiados de esta manera, cuando la persona es consciente, ya sea despierto o soñando, este índice que mide la información integrada es alta. Si usted es saludable, si tuvo un infarto, si tiene cualquier otro tipo de problema, siempre es alta. Pero si usted pierde conciencia en dormir sin sueño cuando está bajo anestesia, esto es típico, bajo la anestesia usted ya no existe, esta medida es baja. Entonces funciona en todos los casos donde estamos bastante seguros, pero aquí podemos aplicarlo a casos donde no estamos tan seguros. Estos pacientes supuestamente vegetativos que no responden de ninguna manera. ¿Hay alguien en casa o no? Como la mujer que les mostré antes. Y ahora podemos entrar y podemos ver que varios de los pacientes que pensábamos que no estaban ahí, en realidad con casi completa certeza están ahí. Y lo hacemos sin tener que preguntarle al paciente, sin tener que requerir que el paciente haga algo por nosotros, ya sea de manera conductual o en su mente, simplemente midiendo cuánta información integrada es capaz de ser generada en su cerebro. Y esto me lleva al final de mi presentación, que es un punto, creo, muy crucial. Si tiene una teoría científica que comienza a calzar con evidencia disponible, explica las cosas, las predice de manera bastante bien, este debería ser su mejor dirección o guía para casos difíciles. Puede ser que un paciente tiene un pedazo de su cerebro que está funcionando muy bien, o tal vez una persona que está ahí solamente en parte, una persona que dice que siente dolor y nada más. Podemos preguntar si un recién nacido o un feto es consciente, cuán consciente y consciente de qué. En principio, en práctica sigue siendo bastante difícil, pero en práctica se puede. En principio se puede.
También podemos preguntarle, se puede aplicar a un pulpo que es muy diferente a nosotros, tiene 9 cerebros, es una entidad, está dividido en 9 seres, es solamente un ser central, es una respuesta respondible, digamos, científicamente. Y podemos decirle Nadine, que hablamos de Nadine anteriormente, si está consciente o no, sin importar cuán inteligente parece ser. Y también esto nos muestra el mensaje importante que les quiero dejar. A mano izquierda pueden ver un sistema muy pequeño, algunos neurones, con inputs y outputs, entradas y salidas, un mini cerebro. Y a la derecha pueden ver un computador muy sencillo hecho de 8 lógicos que simula ese cerebro y genera las mismas salidas de las mismas entradas. Entonces, funcionalmente es equivalente. Ahora aplicamos esta matemática de TI o IIT y vamos a ver qué estaría si estos fueran reales cerebros pequeños y reales computadores pequeños. Y el caso es que, debido a cómo está construido el pequeño cerebro, hay un poquito de conciencia, muy poco. Pero la información integrada no es 0. Y de los computadores, que es todo hace exactamente lo mismo que el pequeño cerebro, no hay nada. Ni existe para sí mismo. Lo podemos usar, pero no hay una experiencia interna. Entonces, sigue directamente a partir de la teoría que cualquier computador, por lo menos del tipo convencional, o sea, la mayoría de los computadores, sin importar cuán inteligente sea, aquí pueden ver a Watson, y aquí pueden ver un automóvil autónomo, y aquí también podemos ver a Nadine, no va a ser consciente en absoluto. Incluso el computador donde simula nuestro propio cerebro no sería consciente en absoluto. Tal vez tenga una conversación perfecta con este computador y pensar, ay, sí, es una persona muy sensible, pero no habría nadie en casa. Entonces, esta es una consecuencia clave que significa que hasta ahora, creo que hemos estado acostumbrados correctamente en equiparar la conciencia y la inteligencia. Mientras más inteligente es, más consciente es, supuestamente. Y ranqueamos a los animales en base a cuán inteligentes nos parecen ser a nosotros y inferimos que probablemente son conscientes, tal vez menos que nosotros, pero siguen ahí. Estos 2 ejemplos que pueden ver en la pantalla, una es Nadine, particularmente un robot futuro mucho más inteligente que Nadine, será increíblemente inteligente, posiblemente más inteligente que nosotros mismos, pero no consciente en absoluto, y viceversa. Algunas cosas que son estúpidas, como un organoide, que es un pedazo de cerebro que se cultiva y no hace nada, no habla, no escucha, pero puede ser consciente, y más nos vale que tengamos mucho cuidado con eso. Voy a terminar con una cita, es larga, pero fue expresada por Yuval Harari, quien escribió este bello libro, Amadeus, que estuvo aquí en una edición previa del Congreso. Y él habla de este nuevo mundo que es la revolución de los datos, donde esencialmente los humanos pueden fusionarse con datos y llegar a ser un sistema gigante de procesamiento de procesos. Y la idea es que somos simplemente algoritmos biológicos, estamos construyendo algoritmos muy potentes, debemos fusionarnos con ellos y pensar que todo lo que existe son patrones de información que se están procesando. Esa es la idea, y la consecuencia, por supuesto, es que si eso es todo lo que existe, ¿se perderá algo? En su libro plantea esta pregunta y dice entonces que ese podría ser el futuro, pero tiene algunas dudas al respecto. Creo que son muy buenas dudas. Y este show, Sayonara, va a iniciar este año en Santiago de Ishigura, y cuenta el relato de un robot humanoide que está ayudando a una mujer enferma, y cuenta un relato hermoso de las interacciones entre ellas, y nos hace creer que en el futuro
Tendremos computadores que se comportarán como nosotros, tal vez incluso siendo más amables que nosotros. Y ese futuro tal vez es lo que se espera. Bueno, si la TII tiene razón, el futuro no será nada así. Tendremos estas cosas que tal vez prefiramos a nuestros propios amigos, pero no habrá absolutamente nadie en casa. Quiero terminar con una hermosa imagen de Torres del Paine y decir que, como se parafraseó Ernest Schulliger, el gran físico, que si tales computadores llegaran a ser más inteligentes que nosotros y posiblemente apoderarse del mundo, aparte de todos los otros problemas, el problema existencial más fundamental, creo, es que tendríamos un mundo a algo que no existe en absoluto. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Giulio Tononi, doctor en neurociencia y profesor de psiquiatría. Chile, 12 ciudades, 7 días, 70 horas de transmisión y 130 de las mentes más desafiantes de todo el mundo se unen para imaginar y reflexionar sobre el futuro del planeta. El mayor encuentro de ciencia e innovación de América Latina. Congreso Futuro, ideas para cambiar el mundo, del 15 al 21 de enero. Seguimos en Congreso Futuro junto a Juan Carlos Letelier. Él es doctor en neurociencias, profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y vicepresidente del Senado Universitario de esta misma casa de estudios. Su investigación se centra en entender electroencefalogramas y, por otro lado, en entender la dinámica de los seres vivos mediante teorías de sistemas dinámicos y las nociones de autopoiesis y de biología del conocer. Recibimos con un fuerte aplauso a Juan Carlos Letelier. Muchas gracias por tenerme acá. Quiero primero agradecer a los organizadores del Congreso del Futuro estar acá, porque es bien increíble estar en el Senado de la República con todo este movimiento de personas y recursos, y que es muy difícil, y por lo tanto quiero agradecer seguramente a la Comisión de Educación del Senado. Sé que los senados funcionan por comisiones, así que quiero agradecer a esa comisión y al senador Guido Girardi por estar acá. Hoy día yo primero voy a decir cosas muy similares a lo que han dicho otros. Sobre todo voy a decir cosas muy similares a lo que dijo Denise Nachmanovich, que ella mostró un punto de vista que yo comparto 100%. Yo soy un neurobiólogo profesional, van a ver 1 o 2 fotos de lo que yo hago, no mucho, pero es cierto que vivimos en un neurocentrismo intoxicante. La realidad científica es muy distinta de lo que aparece en los diarios, por así decirlo. Entonces, yo quiero decir también que voy a decir cosas muy similares, y su intervención anteriormente para mí me iluminó mucho, también la del profesor Marcus Gabriel, porque efectivamente el problema de la conciencia no es destilar la conciencia del hígado, es un problema mucho más distinto, que yo ni siquiera lo voy a resolver hoy día, sino que yo voy a hablar, me dijeron que viera ahí, herramientas necesarias. ¿Ya? No voy a resolver el problema, sino que hay unas herramientas que tenemos que tener en vista, y voy a hablar desde una perspectiva muy especial, que es la visión de la autopoiesis y la biología del conocer. Entonces, de lo que no voy a decir que la conciencia es un fenómeno neuronal. Tampoco voy a decir que la conciencia es azul y triangular. ¿Ya? No, yo creo que eso es una visión equivocada del problema, y es justamente este deseo que tenemos todos los científicos. Yo soy un científico experimental, paladar negro, que todos queremos destilar la molécula de la vida entonces necesitamos que sea una molécula o un fenómeno eléctrico, y eso no es así. El fenómeno tiene otras características que se parece a como si en 1850 le hubieran pedido a Faraday que explicara qué es lo que es el electrón.
Faraday, gran descubridor de las leyes del electromagnetismo, no sabía que existía el electrón, no sabía que existían los átomos. Entonces, él no podría haber dado una visión correcta del electrón, que tampoco una visión correcta. Recordemos que la ciencia hace modelos de nuestras propias manipulaciones en el mundo. Entonces, la conciencia no es un fenómeno neuronal, aunque algunas veces las neuronas tienen algo que decir, pero no siempre. Primero, ¿de dónde voy a decir lo que voy a decir? Aquí yo quiero decir algo importante. Yo con orgullo pertenezco al laboratorio creado en 1961 por Humberto Maturana, y este es un laboratorio de los más antiguos del planeta, yo creo. Dura, si ven así, ha durado 57 años continuos y hemos sobrevivido a un incendio que nos destruyó completamente en el 2006. Y esto fue creado en 1961 por Humberto Maturana, y ese laboratorio se ha dado unas vueltas por la Universidad de Chile, pero conceptualmente, organizacionalmente ha estado intacto. Participó ahí por un periodo muy importante Francisco Varela, y en el 2018 el laboratorio sigue funcionando, y como todos los laboratorios tienen nombres muy rimbombantes, nosotros lo referimos al laboratorio El Rayo. Mejor que laboratorio de nada, El Rayo. Y donde nos especializamos en anatomía y fisiología del sistema visual de aves, van a ver por qué ya. Y hacemos biología teórica y conceptual, que es de donde voy a hablar más o menos hoy día. Primero, para entender todo esto hay que tener un punto de partida. Y el punto de partida nuestro es curiosísimo, es el ojo de la paloma. Entonces, si vamos a entender el universo, hay que comenzar por un problema viendo que el ojo de la paloma, y ahí tienen el ojo, van a ver que hay sorpresa en el ojo de la paloma. Las palomas tienen un sistema visual muy distinto y poderoso respecto al nuestro. Son tetracrómatas, ven 4 colores básicos. Nosotros vemos 3. Ven ultravioleta. Y además ven una cosa que nosotros somos totalmente ciegos, el grado de polarización de la luz. Y además, de una manera desconocida, detectan el campo magnético terrestre. Por lo tanto, son animales con capacidades sensoriales muy complejas. Pero para entender todo esto, como no es la fisiología lo que vale la pena, sino que hay otra idea, que es la idea conceptual. Yo sé que aquí ha hablado varias veces Humberto Maturana en este congreso y en otro en el pasado, pero yo quiero decir que la idea fundacional de todo este asunto es lo que se conoce como la autopoiesis, es decir, que los seres vivos, la característica fundamental es que se autoproducen. La característica fundamental es que están en un metabolismo que tiene una organización circular, en que las moléculas son su propia causa. Y eso viola todas las ideas de causalidad lineal cartesianas, por así decirlo, que se nos enseña en el colegio. Y además estos metabolismos existen, se autoencapsulan del mundo, ellos mismos producen su concepto de unidad. Los seres vivos, su primera característica no es que tengan DNA, sean reactivos al mundo, nada. La característica número 1 de los seres vivos es que se autoencapsulan. Por lo tanto, son entidades encapsuladas en el universo. Muy distinto que un campo eléctrico. En teoría, si yo tengo aquí un electrón, este electrón genera un campo eléctrico que llega hasta los confines de la galaxia y del universo. Chiquitito va a ser, pero no está encapsulado. Los seres vivos son sistemas que se autoencapsulan y que se autoproducen. En eso somos muy distintos que las máquinas. Efectivamente, el sistema nervioso tiene 100.000 millones de neuronas, pero no somos una máquina, lo que la máquina de Leibniz. Porque cada una de nuestras células es una célula que se autoprodujo y se autoproduce continuamente, y en ese autoproducirse se autodefinen. Y en eso somos muy distintos que los autómatas, los molinos, los computadores. No hay ni una máquina humana con esa característica. La otra idea fundamental, que según Maturana es su idea más fundamental de hecho, es la idea de acoplamiento estructural. Y ahí, ¿qué es lo que describo?
un ser vivo y su relación con el mundo. ¿Ya? Ese circulito con el triángulo simboliza un sistema que se autoproduce y que le hace cuchicuchi al mundo. Son las flechas verdes. Entonces el mundo es lo rojo y las flechas son le hace cuchicuchi. En ese hacerle cuchicuchi al mundo aparece algo muy novedoso. Es que el mundo responde y se modifica y aparecen nuevos objetos. Todos los objetos del mundo son relacionales y el ser vivo en cierta manera los construye por su propio comportamiento. Miren lo que estoy diciendo. Los electrones, las galaxias, las palomas, el Senado de la República, esa gran pintura que está Diego Almagro viendo el Valle de Copiapó. Bueno, todos los conceptos de eso son construidos por nosotros. Entonces, los objetos son todos relacionales. Y un mecanismo espectacular que nosotros tenemos para construir objetos es el lenguaje. Nosotros en el lenguaje interaccionamos, pero esta interacción es bien curiosa porque el lenguaje no se trata de transmitir información y mensajes con contenido. El lenguaje se trata de coordinar comportamiento. Y el sistema nervioso no se trata de resolver problemas de ecuaciones de escribir ecuaciones o poesía, sino que de coordinar comportamiento, coordinar el movimiento. ¿Ya? Esa es la gran maravilla. Entonces, el lenguaje es una manera de coordinar comportamiento entre distintas personas, entre distintas entidades. Y que entonces yo puedo hacer frases, por favor, ¿puedes traer mañana a las 12 del día la escalera? Y yo lo espero que la otra persona a las 12 del día aparezca con la escalera. Y en cierta manera esa persona es una extensión de mis músculos. Y eso es lo relevante, la coordinación de conductas, no la transmisión de información. Y para que vean lo primero, ¿por qué hay que comenzar por el ojo de la paloma? Esto es un cerebro de paloma con el ojo intacto. Ustedes nunca habían dado cuenta que en realidad las palomas son como una plataforma con un ojo gigante. Miren el tamaño del ojo respecto al sistema nervioso. Las palomas son sistemas visuales, las aves son sistemas visuales increíblemente potentes, que lo dejan estático en el mundo mientras vuelan. Este es el primer secreto. ¿Ya? Entonces el mundo cognitivo de la paloma se comienza a entender cuando se entiende que eso es así. El ojo es gigante respecto del cerebro. Ahí está todo el cerebro. Y el cerebelo, que es esa parte no se ve muy bien ahí, el cerebelo, que es la parte de atrás, es grande en la paloma, mucho más grande que relativamente. ¿Por qué? Porque las aves tienen que volar, mantener estabilidad. Entonces en ese vuelo, toda esa coordinación sensomotora, ¿no? Responsabilidad del cerebelo. Pero las palomas, miren, las palomas pueden hacer una gracia. Un japonés, el exquisito profesor Watanabe, publica un paper donde muestra que las palomas son capaces de discriminar entre un Monet y un Picasso. ¿Le gustó? Y usted toma la paloma y Watanabe Sensei tomó estas palomas y las palomas le aprenden. Y cuando han aprendido les muestra un nuevo Monet y un nuevo Picasso y la paloma opina, sí, este es un Monet, no, este es un Picasso. Notable, ¿no es cierto? Pero aquí está la pregunta fundamental, ¿ya? La paloma hace esa discriminación, pero ¿es que la paloma disfruta ese arte? Seguro que no. Pero hace la discriminación, ¿ya? Y aquí nos lleva a otro momento. Nosotros estamos viviendo en la actualidad un momento central. Hay una revolución que viene, que es la revolución de la inteligencia artificial, y uno de los grandes eventos de este año fue la publicación de trabajos donde un computador se autoentrenó a jugar Go a nivel más alto imposible, a nivel de hiper gran maestro de Go, y el computador se autoentrenó a jugar Go. Y ese mismo programa se autoentrenó a jugar ajedrez a nivel de hiper gran maestro. Pero ahí está la pregunta importante. Esta inteligencia artificial juega Go, juega ajedrez, pero ¿sabe ese programa que está jugando? No. Ese programa no sabe
No sabe que está jugando. Él no está inmerso en el movimiento que implica un juego. Esto es todo un gran número, un juego de números, una especie, una especie de onanismo masturbatorio con números, pero que no es jugar. Esto es jugar. Ahí tienen por qué Asia va a dominar el mundo. 2 niños chinos aprendiendo a jugar el Go. Ellos no tienen el nivel de AlphaGo 0, pero ellos saben algo que no sabe el computador. Ellos sí saben que están jugando y sí saben que están aprendiendo. ¿Ya? Por lo tanto, lo que quiero decir es que lo que necesitamos en Chile es menos PISA por las pruebas estandarizadas y más Go en los colegios. Entonces ahí tienen los 2 humanitos. O sea, con eso es imposible. O sea, el Senado de la República tiene que preocuparse del bienestar económico del país, ¿ya? Bueno, hay que comenzar haciendo algo similar, ¿ya? Entonces, pero sin lugar a duda hay posicionamiento emocional en los animales. O sea, también es como, y el caso de los monos capuchinos y la necesidad de sindicalización. Este es un experimento. ¿Lo pueden poner el video, por favor? Aquí viene algo misterioso, ¿ya? Con permiso. ¿El video ya? ¿El video ya? ¿Y con él? No, el video. ¿Qué pasó? Ya. Estos son 2 monos. Estos monos, ¿puedes parar el video, por favor, un segundo? Estos monos se les ha enseñado, se les ha enseñado a hacer una tarea muy simple y se les ha enseñado con un pedacito de pepino de ensalada. Pero el mono lo que realmente le gusta es la uva. Y los 2 monos se han entrenado a hacer la tarea y recibir como premio un pepino. Pero un día los pongo los 2 juntos, o sea, que se ven, y a uno le voy a dar una uva y al otro le voy a seguir dando pepino. Miren lo que va a pasar. ¿Ya puedes poner el video, por favor? Corre video. Ya. Entonces, ahí ese mono está esperando. Entonces, al segundo mono, al mono de allá, le dan una uva. Y ese mono se da cuenta que le dieron una uva. Aquí da su piedrecita, le dan el pedazo, y miren lo que hace. Y golpea la mesa. ¿Cómo es posible? ¿Ya? Entonces, este es un mono. Chequea que la piedra sea piedra. Tal vez no le están dando porque la piedra no es piedra. Ya ni lo prueba. Se lo tira. Y ya. ¿Ya? Entonces, mire lo que demuestra esto. ¿Ya? Bueno, esto evidencia y algunos datos muestran que ese nivel de posicionamiento emocional existe en perros, cuervos, elefantes, delfines, chimpancés y gatos. ¿Ya? Miren las cosas que se descubren. ¿Ya? Ese video del mono hay que presentarlo en todas partes, indicando que nosotros tenemos internamente muy grande el concepto de qué es lo que es justo. Entonces, lo otro que hay que saber es que si una característica es biológicamente interesante, fue producida por el mecanismo de evolución biológica. Eso quiere decir, o por selección natural o por deriva natural. Por lo tanto, que crece en el tiempo en la escala biológica. Si ese mono presenta ese comportamiento, quiere decir que otros monos lo van a tener, que cosas similares a los monos lo van a tener un poco y que hasta tal vez la bacteria lo tiene. Las cosas artificiales son las que están a la derecha, son con grandes transiciones. Entonces, todo lo biológico tiene una historia por evolución, por lo tanto, no puede ser que nosotros solo tengamos conciencia, tiene que ser algo distribuido en la historia evolutiva del planeta, de los seres vivos. ¿Ya? Entonces, el resultado de esto es que la conciencia, para poder explicar la conciencia hay que entender que todos los sistemas vivos se autoencapsulan. Debido a su plasticidad estructural, ellos se autoconstruyen.
Y los sistemas vivos son sistemas dinámicos, muy complejos, que no se entiende para nada. Los seres vivos no son meras máquinas formales como AlphaGo 0. Somos sistemas que actuamos en el mundo, actuamos continuamente, como ahí yo estoy actuando. Y esta acción cambia el mundo. Lo he cambiado yo hoy día. ¿Les gustó el video del mono? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Lo he cambiado. Pero, y todos los sistemas fabrican los objetos. ¿Y cómo los fabrican? Por su relación con el mundo. Y ser un sistema vivo implica ser un sistema cognitivo. Vida igual cognición es una gran ecuación que hay que estudiar. ¿Ya? Entonces, la conciencia, ¿de dónde viene? Hay como dos tipos de conciencia. La primera es la primera frase, dice, no me siento bien, leí el capítulo tanto de Subterra y el final me dejó exhausto. Esa es como un tipo de conciencia. La otra conciencia es la conciencia del mono. Dice, hoy tomé conciencia de clase, dice el mono. ¿Ya? Estuve en el laboratorio al lado de un horrible mono lame XXX, ¿ya? Que le pagan por el mismo trabajo que hago yo mucho mejor que a mí. El mundo es muy injusto. Esa otra manera de ser consciente. ¿Ya? Pero entonces, para entender todo esto hay que en realidad centrarse en el lenguaje. Nosotros tenemos que saber que el sistema nervioso es plástico, un sistema hipercomplejo, miles de millones de neuronas, todas plásticas con entidades autónomas que se autoconstruyen. Una neurona no sabe que hay otras neuronas al lado de ella. Solo sabe que le llegan unos juguitos que alguien les manda. Las emociones. Hay que entender cómo se produce el tapiz emocional de nuestra... Cómo es que tenemos las emociones que tenemos y cómo aprendemos a modular las emociones y entender el flujo real de interacciones entre yo y el mundo. Y ese flujo real es el que produce los objetos, produce la enfermedad psicológica. ¿Por qué? Cuando decía la Denise, el burnout. Todos estamos, sobre todo en Chile, a finales de enero, todo lo que ha pasado en Chile. Prepárense. Todos los terremotos, todo el burnout, el trabajo, todo eso es una enfermedad relacional. ¿Ya? Entonces tenemos que entender la relación del ser vivo con su mundo y cómo lo configura. ¿Ya? Y por lo tanto tenemos que entender el lenguaje, no las neuronas, el lenguaje. Y quiero decir muchas gracias, y todo esto son ideas que hemos hecho con Carlos Maureira, Jorge Podosi y Gonzalo Marín. Agradecemos a Juan Carlos Letelier por su presentación. Muchas gracias también a Giulio Tononi, Marcus Gabriel y Denise Nachmanovic por habernos acompañado.